de la llegada de muchos miles de dólares. Asunto que preocupa y mucho siempre lo pone ahí como un signo de preocupación, Martín Redrado, con el que vamos a hablar. Dale. Yo les aviso, con todo lo que está pasando en materia energética, con todo lo que tiene que ver con oil and gas, lo más probable es que Argentina vaya, sin lugar a dudas, a un nivel de moneda mucho más apreciada. Es decir, ¿por qué? Porque hay enormes oportunidades en temas de oil and gas que claramente, respetando los derechos de propiedad, van a aparecer las inversiones. Y de hecho, el RIGI ya tiene anuncios por más de 50.000 millones de dólares de inversiones y muchas empresas ya están invirtiendo. Es más, muchas de las empresas ya están colocando deuda por debajo del 8% en dólares y mismo Pampa lo hizo a 5,75. Por lo tanto, prepárense porque se viene una tremenda oleada de dólares desde ese lugar. ¿Viene una tremenda oleada de dólares, Martín Redrado? Gracias por... Bueno, en principio hemos tenido un muy buen resultado del blanqueo, que ha significado que hayan aumentado los depósitos en dólares. Aumentaron hasta 13.000 y se han ido 1.000 en este último mes, con lo cual tenemos 12.000 millones de dólares que se han depositado y ahí el desafío, Luis, es transformar eso que hoy son depósitos en préstamos a los sectores productivos. Y luego hay que generar condiciones en materia de producción, de darle un horizonte a los sectores productivos para que realmente se realicen inversiones, no solo en el sector energético, que sin duda allí sí vamos a tener una concentración en el sector energético, en el sector minero, en el sector de economías del conocimiento, tecnologías de la información, pero nosotros queremos un país para todos los argentinos y no solamente para 4 sectores. Esto es ¿cómo le llamamos, Matías, el índice? El índice de dólar de la gestión Milei, desde que asumió Milei. A ver, poneme el cuadro, así lo analizamos. Bueno, lo analiza Martín Redrado. ¿Lo pones? Ahí está, ¿eh? El índice de inflación, no el índice. Sí, sí. El índice de dólar, ahí está. Esa era la inflación, este es el dólar. ¿Qué estamos viendo ahí? Ahí está. Diciembre, enero, febrero, marzo y el dólar 1.100, 970. Va corriendo. Ahí cómo se fue en abril, ¿no? Mayo, junio, hasta se fue a 1.500 en julio. Y ahora está... ¿Qué demuestra esto? ¿O cómo hay que leerlo? Bueno, hay que leerlo como un gran desafío que tiene la economía argentina. Para poder competir, Luis, es muy importante tener estabilidad cambiaria, darle un horizonte a los sectores productivos, pero también tenemos que hacer una revolución en materia de costos. Los costos argentinos son altos y la próxima etapa, que tiene que estar basada en la producción, debe tener 5 pilares. Primero, una revolución impositiva. Argentina tiene que disminuir y luego eliminar impuestos que son distorsivos. Por ejemplo, empezando con las retenciones a las exportaciones, es decir, hoy para exportar una tonelada de soja, Luis paga el 60% de impuestos, de los cuales la mitad son impuestos distorsivos, empezando por las retenciones, luego tenemos el impuesto al cheque y luego tenemos ingresos brutos en las provincias, más allá de las tasas municipales que señalabas hace un instante. Luego tenés los costos de logística, hay que poner ya a una cantidad de corredores viales y de trenes en manos privadas para que puedan hacer inversión y ampliar la capacidad de transporte. Luego tenés que bajar los costos crediticios, usar la banca pública para poder darle financiamiento a la producción argentina. Luego tenés que dar una lucha frontal contra la informalidad. Necesitamos tener más trabajadores que estén en la formalización. Y por último, y quizás no lo último, una revolución exportadora. Hay que usar la política internacional para negociar acuerdos con aquellos países que nos permitan bajar aranceles, y esto nos permite, al bajar aranceles para entrar en otros países, esto significa que mejora nuestra competitividad, mejora lo que llamamos los economistas, Luis, el tipo de cambio real, que es realmente lo que le importa a los sectores productivos. Pero el gobierno dice que Milei dijo que es responsable, el gobierno tiene que ser responsable de la macro y de la micro se tiene que ocupar el sector privado. Bueno, pero para que la micro esté bien,
usted no le puede dar costos impositivos que sean absolutamente distorsivos. Usted no le puede dar costos logísticos que son 3 veces más de los que tiene Brasil. Usted no le puede dar costos crediticios que no haya crédito a largo plazo. Esas son las condiciones, el campo de juego que debe crear el sector público para que el sector privado pueda ganar mercados internacionales, generar empleo, más producción y más dólares genuinos de exportación. ¿Por qué crece la producción en algunos sectores, por ejemplo en el sector automotriz, y no crece el consumo? Bueno, ¿No hay un desfasaje ahí? sí, es que tenemos... El otro día, perdón, Sí. Marcos Galperín publicó en su cuenta de X un tuit que decía que las compras online están creciendo a niveles récords. ¿No se está midiendo mal el consumo? No, no se está midiendo mal. Lo que pasa es que el comportamiento, Luis, es heterogéneo de acuerdo al sector. El consumo masivo todavía no está creciendo. ¿Por qué? Porque el salario le ha ganado en algunos meses a la inflación y los últimos 2 meses viene perdiendo con respecto a la inflación. Entonces, eso lo que genera es, nosotros tenemos que generar un proceso donde el salario le empieza a ganar, aunque sea por poco a la inflación, porque viene perdiendo el salario real. El gobierno dice que el salario real está ganando a la inflación. Hay que ser preciso en eso. Le ha ganado en los meses de junio, julio y agosto. Ha perdido en septiembre y está perdiendo en octubre. Salario en este mes, por ejemplo, va a crecer un 2,5% cuando uno mira en promedio las paritarias de los distintos gremios, y la inflación va a estar alrededor del 3%, es decir, que va a estar un poco por debajo de eso. Entonces, hasta que no tengamos un verdadero programa que haga énfasis en una hoja de ruta, yo le diría, que haga énfasis en la producción, que ponga énfasis en el consumo, en la expansión de la producción, de las inversiones y en las exportaciones, es decir, que genere dólares contantes y sonantes, ahí vamos a tener una economía donde todos los sectores se beneficien y no solamente algunos, como estamos viendo ahora. Acaba de decir el ministro de Economía, Luis Caputo, estamos en el mejor momento después de 10 meses. La brecha entre los dólares, ¿no?, entre el oficial y lo financiero, está en 15%, la inflación mayorista en 2%, la economía empezó a recuperar. Bueno, es cierto que la economía financiera está mejor, pero nosotros tenemos hoy una economía dual. Lo financiero va por un lado y lo productivo va por el otro. Nosotros tenemos que lograr que en esta nueva etapa tengamos un enfoque integral, donde las finanzas, la producción y el empleo vayan todas en la misma dirección. ¿Cómo hacer que la economía crezca más rápido en los sectores que no crecieron? Bueno, porque si uno empieza a bajar impuestos por sector, se complica todo. No, por sector Sturzenegger dijo, no nos pidan que bajemos los impuestos, pidan que sigamos bajando el gasto, y nosotros el gasto lo vamos a seguir bajando. Por supuesto, hay que hacer las dos cosas. Hay que bajar el gasto, pero también hay que mejorar la base impositiva, Luis. Nosotros no podemos exportar impuestos. Como le decía recién, una tonelada de soja tiene un 60% de impuestos. Cualquier producto manufacturado tiene la mitad de impuestos a las exportaciones. Entonces eso es muy difícil competir con Brasil, con otros países emergentes con los cuales queremos exportar. Con lo cual es necesario una visión integral, donde se mire como se está mirando lo financiero, pero también se ataque los problemas de los sectores productivos, que son impuestos distorsivos, altos costos logísticos, altos costos financieros, una informalidad muy grande. Argentina necesita ampliar la base impositiva y tener más argentinos que paguemos menos impuestos. Es por ahí el camino. Después, por ejemplo, Mauricio Macri le dijo más de una vez al presidente Milei, lo discuten en esos términos, que hay que lanzar un pliego para la hidrovía, para bajar el calado de los puertos, se lo digo en lenguaje rústico, ¿no? Sí, para que puedan bajar las tarifas, el costo de la logística, el costo de navegación. En vez de cargar los buques hacia la mitad, que los carguen totalmente, entonces eso genera mucha más salida para la exportación. Y menores costos. Menores costos. Y mucho más dólares porque se puede exportar mucho más y en menor tiempo. El camino que va no recuerdo ahora la localidad, hasta Anhelo, que se llama Vaca Muerta, está destrozado. Son 2 vías y camiones tras camiones. Bueno, y el gobierno dice, bueno, no vamos a hacer más obra pública. Entonces, algunos dicen, bueno, pero
planteemos la idea del esquema PPP, ¿no? Así es. Propiedad Sí, programas de participación privada. participación. ¿Eso se puede hacer sin quitar al gobierno de su batalla cultural vinculada con basta obra pública, basta de cuaderno de la corrupción, basta curros? Yo no estoy de acuerdo, creo que la obra pública se puede hacer transparente con organismos multilaterales financiadas por el BID, por el Banco Mundial. Pero vamos a la lógica que usted plantea. Por supuesto que sí. Hay una cantidad de rutas, tanto de trenes que hoy están en manos del sector privado y que tienen concesiones de muy corto plazo. Que, por ejemplo, ya se debieran licitar las concesiones de trenes a 40, 50 años para que hagan inversiones, para que puedan transportar cada vez más productos. Yo mencionaba el otro día, me tocó dar, Luis, una charla en Rosario y al día siguiente en Bahía Blanca. Tuve que tomar la ruta 33. La buena noticia, lleno de camiones que muestran la fuerza de la producción argentina. La mala noticia, 2 vías, una ruta hecha pelota. Yo decía, con criterio de economista, es mañana esto hay que concesionarlo al sector privado para que haga una autopista. Seguro que con el flujo comercial que tiene hay interés del sector privado, una autopista de 2 vías que puedan ir camiones bitrenes, es decir, camiones que tienen doble acoplado. Inversión que se vuelve con peaje, como... Inversión, exactamente, y que por la producción que se mueve por ese carril que va desde Rosario hasta Bahía Blanca, 800 kilómetros, es toda toda la fuerza productiva de la provincia de Buenos Aires. Bueno, ahí podemos tener, eso habría que hacerlo ya, aquí y ahora. Alberto Cavallo, que creo que es el hijo de Domingo Cavallo, sí, muy bueno, escribe, la inflación mensual en Argentina está bajando de nuevo. Así es. Y llegó al 2,36% hasta el 20 de octubre, según las mediciones de PriceStat, o sea, las mediciones futuras, ¿no? Es el valor más bajo de los últimos 3 años. Creo que se escribieron, ahí está el gráfico, se escribieron con el presidente Javier Milei y el presidente Javier Milei se celebraba esto. ¿Esto implica que se está más cerca de salir del cepo? Bueno, primero es muy serio lo que hace Eduardo Cavallo. De todas maneras... Proyecta inflación, ¿no? Exactamente, él mide inflación a través de esta empresa que tiene PriceStat. Una econométrica. Exactamente, y lo mide de manera muy seria. De todas maneras, hay que decir que por ahora estamos viendo nosotros, por lo menos de Fundación Capital, que en el mes, tomando también el sector servicios, no nos olvidemos que ha habido incrementos de prepagas, incrementos de colegios durante este mes, que va a estar alrededor del 3%, pero sí está mostrando una baja. Para salir del cepo, Luis, es importante la inflación, pero mucho más importante es acumular reservas. Y la clave entonces es volver a lo que hablábamos al principio, que el blanqueo de capitales, los depósitos que hoy están en el sistema financiero, pasen al Banco Central. Hoy los bancos tienen casi 12.000 millones de dólares en efectivo. ¿Por qué? De manera precautoria lo han hecho, por si la gente quiere ir a buscar los dólares que blanqueó. Pero si se van quedando en el sistema financiero, los van a colocar en el Banco Central y la clave es prestarlos. Entonces, para salir del cepo hay que aumentar las reservas, tanto las reservas brutas como las reservas netas. Es decir, tener más poder de fuego en el Banco Central. Última pregunta y agradecimiento por haber venido. ¿El dólar va a seguir estable? ¿Vos pronosticás que el tipo de cambio va a seguir estable durante un buen tiempo? ¿O puede tener oscilaciones como la que tuvo, no sé, ahí en julio vimos una 1.500? Bueno, depende ahora de transformar esos dólares que pasen al Banco Central y que pasen a préstamos y que pasen a la economía real y que realmente empecemos a exportar más. Sin duda puede haber más ingreso de dólares financieros, pero lo financiero tiene que estar sustentado en lo productivo. Porque lo financiero es muy volátil, Luis. Entra y sale. Mientras estamos hablando, los capitales financieros se mueven en el mundo 24/7. Hoy en este momento estamos hablando y se están comerciando papeles argentinos y de todo el mundo en Tokio, en Australia. En 6 horas lo van a hacer en Londres. Inversiones productivas y no financieras. Tiene que ir a eso para que el dólar entonces tenga un valor estable. Muchísimas gracias, Martín A usted, gracias. Redrado. Luis Casulla, muchas repercusiones sobre el informe que